Hola, ¿cómo estás? Yo soy Toño Díaz, me da muchísimo gusto saludarte de nuevo. Esta vez desde la nueva página y canal de El Enjambre. Es un proyecto que veníamos cocinando recientemente un par de amigos y yo, que ya conocerás. No precisamente para hablar del coronavirus, pero pues bueno, las circunstancias dieron lugar a que este fuera el primer tema, desafortunadamente, del que tuviéramos que hablar. El primer episodio lo realicé yo solo, desde mi página personal. Si no lo has visto, te voy a dejar el link en la descripción en caso de que estés viendo esto en YouTube y en los comentarios, en el primer comentario en caso de que lo estés viendo en Facebook. En esta ocasión se incorpora por primera vez mi amigo Marcos Javier Soria y en el próximo video lo estará haciendo también mi amiga Magnolia Ledesma. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Para empezar, Marcos te va a hablar breve y directamente sobre algunos datos que debes conocer sobre el coronavirus en estos días. Hola Toño, ¿qué tal? Gracias por invitarme a participar en tu video. Te mando un saludo a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan. Primero que nada, me gustaría dejar muy en claro que el objetivo de este video no es crear pánico ni mucho menos. Por el contrario, es concientizar a las personas que tal vez aún no dimensionan el alcance o la magnitud de esta epidemia que se ha convertido en pandemia ya, ¿no? Me gustaría comenzar por compartir algunos de los testimonios que de manera personal he tenido oportunidad de escuchar. Lo hago de manera muy rápida. En España, uno de los países más afectados por esta pandemia, se encuentra Gerti. Gerti es una amiga que vive en Rivas Vacia Madrid, una localidad muy cercana a Madrid. Ella es enfermera y bueno, vive día a día el problema que afecta a todos los españoles. Y la recomendación en general de Gerti es de por favor, mexicanos, atiendan a todas las recomendaciones. Creo que si ellos pudieran regresar el tiempo 1 o 2 semanas, ella comenta, haríamos definitivamente las cosas diferentes, tomaríamos otras medidas. Al igual que ella, me comenta Mateo Reed, él es un español que vive en Tenancingo ya hace tiempo, tiene muchos amigos españoles, también tiene una amiga española que es enfermera y ella presenta todos los síntomas. De igual manera, tiene amigos, muchos amigos ya confirmados como positivos con COVID-19. En el caso de nuestro continente, Estados Unidos es el país que presenta el mayor número de contagios. En Santa Mónica, California, vive mi hermano y aunque California tiene apenas el 10% de los casos que se presentan en Nueva York, bueno, ya se han tomado algunas medidas drásticas, ¿no? Él me comenta que en los supermercados se entra de grupos de 5 personas, entran de 5 en 5 y solo pueden comprar 2 productos. Además, todo es muy escaso. Y finalmente está el caso de Raquel. Raquel es una amiga ecuatoriana. Ella vive en Guayaquil y aunque Guayaquil no es la capital de Ecuador, sí es una de las ciudades más importantes y de igual manera es la ciudad que en Ecuador presenta el mayor número de casos positivos. Ella me comentó el fin de semana que estaban en toque de queda y estaban en toque de queda porque el gobierno esperaba el mayor número de contagios este fin de semana pasado. En el caso de México, creo que se han tomado algunas decisiones importantes y acertadas, como cuáles, bueno, principalmente el tema del distanciamiento social, o lo que muchos hemos visto o conocido como Susana Distancia. En este caso, creo que México representa una fortaleza, ya que esta medida, como lo ha mencionado en sus informes diarios el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López Gatell, se ha tomado esta medida de una manera anticipada, a diferencia de otros países como España y Francia, que tomaron estas medidas cuando el crecimiento ya era muy acelerado en el número de casos. Entonces, en México, aunque el comportamiento es muy similar en las primeras semanas que en estos países europeos, esta medida se ha tomado con 2 semanas de anticipación. Es decir, el crecimiento acelerado de casos positivos es inminente. En México va a pasar, pero las medidas se están tomando desde antes. Al igual que esta medida, hay otras medidas que nos han ayudado mucho, como la de promover medidas de higiene. Creo que se ha hecho una labor importante y tal vez el punto que no nos favorece tanto, que representa un punto vulnerable, es el del número de pruebas. En México el número de pruebas es muy limitado y bueno, ello no permite conocer la magnitud del problema y los datos reales que se están viviendo en nuestro país.
Y es precisamente en una de nuestras fortalezas, como es el distanciamiento social, que resultaron controversiales las declaraciones del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien mencionó que la enfermedad no era tan letal, que menos del 10% de las personas infectadas mueren. Bueno, sí, pero que le diga eso a las familias de los más de 6.800 italianos o de los más de 3.600 españoles que han fallecido al día de hoy, ¿no? Incluso la tasa de letalidad sí es del 4.5%, pero bueno, imagínate que entras a una rifa y entras comprando 5 boletitos. Yo sé que tiene mucho que ver la edad, el estado de salud, tu condición física, el estado de tu sistema inmunológico, muchos factores, pero a mí no me gustaría asumir ese riesgo. Aunado a ello, el empresario también comentó que la economía no puede parar, y si es cierto, no puede parar, hay algunas actividades que no pueden parar. Por ejemplo, los hospitales no pueden parar, la seguridad pública no puede parar, el suministro de energía eléctrica, de agua, no pueden parar, eso todos lo sabemos. Incluso los alimentos, muchos comerciantes no pueden parar. Pero comentaba que la crisis es más grave, una crisis económica, que una crisis de salud, que van a morir más de hambre. Bueno, tenemos la experiencia de España y de Italia, que apostaron por no crear una crisis económica y ahora tienen un doble problema, ¿no? Ahora tienen una crisis económica y tienen una crisis de salud. Y bueno, por último me gustaría tocar un tema que a mucha gente le hace ruido, que es el del Fondo Monetario Internacional, que si algunos países ya pidieron prestado, que si México va a pedir dinero o que si nos vamos a endeudar. Lamentablemente es un tema que se politiza mucho, pero el gobierno federal ha sido muy claro, el presidente de la República, así como el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, lo han dejado muy en claro, que México cuenta con los recursos. Eso no lo sabemos. También conozco muchos amigos médicos que me han comentado que en condiciones normales los medicamentos, los suministros, el material no es suficiente. Entonces, bueno, eso no lo sabemos, como no vamos a saber cuál es el alcance de esta epidemia. Y si México en su momento se le acaban los recursos para el sector salud y requiere una mayor inversión, pues tal vez tenga que solicitar un préstamo, ¿no? Y no es necesariamente malo. Yo lo he repetido en muchas ocasiones y no me cansaré de repetirlo. El endeudamiento no es malo y para eso está el Fondo Monetario Internacional. Ustedes, si alguien tiene un negocio, una mediana, una pequeña empresa, pues sabrán que a veces van al banco y si el interés les parece atractivo, solicitan un préstamo para invertir ese dinero y generar más utilidades. De igual manera pasa en México, ¿no? El gobierno, si lo llega a requerir, va a tener que solicitar algún préstamo, pero lo va a invertir en salud, que me parece que es una de las mejores inversiones que se puede hacer. Y bueno, esta es mi aportación. Lo único que me queda es invitarlos y exhortarlos a que sigan todas las recomendaciones de distanciamiento social, de higiene, que hagamos nuestra parte, que no caigamos en pánico y que bueno, estemos preparados para un periodo que puede ser largo, ¿no? El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo Gatell, ha comentado que esta epidemia en México se puede prolongar hasta septiembre u octubre. Esperan el pico en agosto, el pico en el número de contagios. Un maestro de la UNAM hizo un modelo, hizo una proyección y él mencionaba que el pico lo espera a finales de mayo, principios de junio. Entonces estemos preparados y no caigamos en pánico. Gracias. Por mi parte, recientemente platiqué con mi amiga Paola Acevedo. Ella es de Tenancingo, también es originaria de aquí de Tenancingo. Tenancingo, México, Estado de México. Ella está por cumplir 6 años de vivir y trabajar en España. España es hoy el segundo país de Europa con más casos detectados y confirmados de COVID-19, con más de 40.000. Y también es el lugar del que han provenido varios de los casos que se han manifestado aquí en México.
Pau comenta que hasta el momento no tiene ningún amigo cercano contagiado, pero sí amigos de sus amigos que dieron positivo. Comenta que para los casos de personas infectadas la recomendación es tomar paracetamol y guardarse en su casa como si se tratase de un resfriado, y que únicamente en caso de presentar síntomas más severos es necesario ya comunicarse a alguna institución médica. Las pruebas para la detección del COVID-19 en España se están realizando incluso en la calle, esto para evitar que los hospitales se saturen y que las personas que lleguen a los hospitales sean únicamente las que de verdad necesiten atención médica urgente. Además, comenta que ha sido importante el aumento en el número de pruebas aplicadas para comenzar a desacelerar el índice de contagios. Es por ello que resulta importante también que en México se cuente pronto con los medios para poder realizar también el mayor número de pruebas posibles, para evitar que en nuestro país las cosas puedan complicarse. En España todos los lugares de ocio, llámense restaurantes, cines, teatros, están cerrados. Lo único que permanece abierto obviamente son las instituciones sanitarias, las empresas o los establecimientos que ofrecen alimentos y medicamentos, y algunas empresas que a pesar de la insistencia y la presión también en cuanto a redes sociales y medios, no han cesado por completo todavía. En un gran número de establecimientos como supermercados se está tomando la precaución o la medida de proporcionar a los clientes guantes desechables, para evitar que cuando entren a comprar todo esté manoseado, por decirlo de cierta manera, y esto ayuda a que el riesgo de contagiarse sea menor. Además se recomienda que llegando a tu casa, una vez que estés en tu casa, limpies todo lo que acabas de comprar con una mezcla de alcohol y agua. Y esa misma mezcla de alcohol y agua también se recomienda usarse para limpiar manijas y todas las superficies posibles. También se está recomendando que al llegar a casa se lave la ropa con la que salimos a la calle a una temperatura por lo menos de 60 grados centígrados, para pues de esta manera también matar el virus en caso de que lo traigamos en la ropa. Como podrás darte cuenta, ya son medidas más drásticas. Hay muchísima vigilancia en la calle para corroborar que cuando salgas de verdad sea algo indispensable, y en caso de que no sea así, eres acreedor a una multa o incluso hasta ir a la cárcel. A diferencia de otros países de Europa que todavía lo permiten, en España ya no se puede salir a hacer ejercicio. Recordarán que en el video anterior platicaba con mi amiga Giselle en Francia sobre que sí puede salir a hacer ejercicio, pero no más de 2 kilómetros de distancia de su domicilio. Otras medidas y recomendaciones que también estamos tomando nosotros es, pues bueno, hacernos una lista de la compra y bajar solamente, por ejemplo, una vez a la semana y comprar todo lo que nos hace falta, sin comprar nada en exceso. O sea, yo he tratado de crear mucha conciencia también en México, informando a la gente de que no hay desabasto de alimentos. O sea, hay un montón de restaurantes y bares que están cerrados y que todo ese alimento que ellos consumían, pues no va a ningún sitio. Entonces, desabasto no va a haber en los supermercados. Entonces, invitar un poco también a la gente a que compre de manera responsable, o sea, que compre lo que realmente necesita, porque encima hay muchísima gente, y sobre todo en México, que va al día y que a lo mejor no puedes ir al supermercado y hacerte una despensa para una semana, entonces vas a ir y vas a comprar lo que necesites cada día, y entonces si nosotros nos volvemos todos histéricos y compramos un montón de cosas, cuando esta gente vaya a comprar, no va a encontrar nada. Hasta el momento no hay datos oficiales de algún país que haya presentado desabasto de alimentos, incluso de los países que han recibido el golpe de la pandemia más fuerte. Y con respecto a ello platicaba recientemente también con un amigo que trabaja aquí en Garis, Tenancingo. Si estás viendo esto y no eres del Estado de México, Garis es un monstruote de tiendas de autoservicio. Y comentaba que sí ha habido algunas ocasiones en las que uno que otro anaquel se ha quedado sin productos, pero no se debe al desabasto, sino a que la gente está comprando más, por precaución, miedo o lo que sea. Y el personal está tardando un poco más en rellenar los anaqueles. Prácticamente están teniendo el mismo movimiento, las mismas ventas que en épocas decembrinas, pero sin el personal adicional que contratan para esa ocasión. Pero que de que hay, no se va a acabar, no hay desabasto. Además, Gary recientemente mandó a descansar a sus empacadores de la tercera edad. A sus viejitos. Les dieron una despensa, una feria y vámonos para su casa. Así es que está chido que a Gary le esté yendo chido con las ventas. Mucha gente en España ha perdido su trabajo y a la vez no. Esto a través de algo que se llama ERTE. Es un despido temporal que garantiza que cuando todo se restablezca recuperarás tu trabajo. Sí que hay mucha gente que está sufriendo. Yo sé que en México hay gente que dice es que no podemos parar porque aquí si no la gente no come. Es que no solo pasa en México, también pasa en el resto de países, en el mundo entero. O sea, aquí también hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Aquí hay mucha gente que está en casa sin ganar nada y que bueno, es lo que nos toca pechugar. Ojalá que también en México hubiera
alguna manera de que el gobierno pudiese ayudar a esta gente que se queda sin trabajo, que no tiene eh, ningún tipo de ayuda económica, ¿no? O nosotros mismos también lo podemos hacer. Yo creo que la mayoría de la gente que yo conozco que vive fuera de México y con las que he hablado tienen la misma preocupación que yo, que es que la gente en México a lo mejor no se esté tomando esto tan en serio como debe ser y que la gente no esté tomando las medidas viendo lo que está pasando en otros lugares del mundo. Quisiera que la gente no se tome en saco roto las recomendaciones que hacemos la gente que está fuera de México y que vemos desde fuera lo que está pasando y que como en países de primer mundo, como le llaman, no hay capacidad suficiente de reaccionar y lo mucho que nos preocupa que en un país como el nuestro no se pueda gestionar esto porque no tenemos ni siquiera la mitad de los recursos que tienen otros países. Por último, Pau me comentó sobre lo triste de algunos casos que ha escuchado, en los que si el paciente infectado rebasa cierta edad, simplemente ya no le dan atención. Para dársela a alguien que tenga un poco más de probabilidades de sobrevivir y prácticamente lo dejan morir. Todo esto no es porque los médicos o enfermeras sean gente mala o despiadada, sino que se deriva de la falta de equipo, de recursos y de infraestructura. Cosa que aquí en México tampoco tenemos. Y de que todo mundo se está enfermando al mismo tiempo por falta de medidas preventivas en su momento. Quiero que veas un fragmento de un video que me mandó Pau con el testimonio de un español, que ojalá nos ayude a generar un poquito más de conciencia. No entiendo cómo es posible que un país tan grande como China, o un país como Italia, que tiene las puertas cerradas y se está muriendo la gente, creamos que somos más listos que ellos. Y cuando hemos visto que los demás tienen las puertas cerradas, la gente en su casa, a nosotros se nos ocurre, por ejemplo, hacer el domingo una manifestación en las calles feminista. Somos muy inteligentes. O de repente un meeting de Vox, o un concierto de la Pantoja, o fútbol, todo el mundo en la calle, porque no pasaba nada. No entiendo por qué. Pero sí entiendo que si hubiera habido un poco más de información, y hubiéramos sido más inteligentes, seguramente hoy mi padre no hubiese muerto. El video completo lo subiremos a Facebook al terminar este que estás viendo. Y si lo estás viendo en YouTube, en la descripción puedes encontrar la liga. Mi amiga Carolina Estrada también es de México, Tenancingo, Estado de México. ¿Qué tenemos los de Tenancingo que andamos por todos lados? Y vive en Estocolmo, Suecia desde 2015. Suecia se ha mantenido con niveles relativamente bajos en cuanto a coronavirus, teniendo en cuenta que es un país europeo. Al día de hoy tiene poco más de 3,000 casos confirmados y 66 decesos. Yo creo que tú, igual que yo, te sorprenderás al escuchar las medidas que se están tomando en Suecia para mantener estos números en cuanto al coronavirus. No por estrictas, sino al contrario, por lo relajadas. Relajadas pero con responsabilidad. Caro me comenta que el caso más cercano que tiene es el de su vecina de aproximadamente 55 años, que no presenta síntomas muy graves, por lo cual está pasando pues el resguardo, el aislamiento en su casa. En casa de la señora, no en casa de Caro. Y recientemente le ayudó a pasear a su perrita, porque la señora no puede salir. Obviamente tomando las medidas precautorias necesarias y pues no hubo mayor problema. En comparación a otros países de Europa, como te comentaba, las medidas que se están tomando en Suecia son un tanto más relajadas. Ahí no hay cuarentena obligatoria, sino que es voluntaria. Únicamente se trata de seguir recomendaciones. El sector salud dio las indicaciones pertinentes y dejó en manos de la población la responsabilidad de seguirlas. Lavarse las manos, no tocarse la cara y al primer síntoma, la primera molestia, aislarse y pedir la asistencia médica correspondiente, primero por teléfono y en caso de ser necesario pues ya pedirlo físicamente. Allá todavía tienen permitidas las reuniones de máximo 500 personas, pero voluntariamente no lo hacen. Las escuelas todavía están abiertas, prácticamente es el único país de Europa que lo hace. El transporte público también funciona con normalidad y realmente llevan la vida normal, únicamente un poco más encerrados, un poco más limitados. Allá siempre han estado acostumbrados a trabajar en línea y las escuelas están preparadas para hacerlo también, para trabajar en línea en caso de que sea necesario. En cuanto a trabajo, la carga ha disminuido tanto para ella como para su esposo. Esto debido a que el comercio está prácticamente parado, las fronteras y los aeropuertos también están cerrados. Y aquí viene algo muy importante. A partir del 1 de abril estará trabajando únicamente el 40% de lo que hacía antes y su empresa únicamente le estará pagando el 40%, pero el gobierno ya está preparando paquetes de apoyo económico con el cual ella recibirá el otro 60%
que la empresa no le está pagando. Otro de los factores que ha contribuido a que el índice de contagios en Suecia no se dispare es algo que tiene que ver meramente con la cuestión social. En Suecia es una costumbre y casi una ley no escrita que los jóvenes de 18 años se muden a vivir a su departamento solos, por lo cual es casi imposible encontrar un hogar en el que estén viviendo 3 generaciones juntas, cosa que sí sucede en Italia, en España y en México también. ¿Y cómo es que esto ayuda a que no haya tantos contagios? Pues principalmente porque las personas que más viajan son los jóvenes. Algunos de ellos se habrían contagiado en sus visitas a otros países, pero al regresar a Suecia no llegaron a casa de sus papás. Por lo que la gran mayoría de personas que han necesitado atención médica intensiva en Suecia han sido jóvenes y no personas mayores. Suecia es la muestra más clara de que acatando recomendaciones, no órdenes, de las autoridades competentes, se puede combatir la epidemia sin tener que llegar a las prohibiciones. La gente únicamente sale a llevar y a recoger a las bendiciones de la escuela, a trabajar, a comprar comida y no es necesario que alguna autoridad los esté checando. El consejo que yo tengo para todos los mexicanos, especialmente para todos los que viven en mi ciudad natal, es que acepten que el virus sí existe, que el virus puede llegar en cualquier momento, cuando ustedes menos lo esperan, cuando ustedes ni siquiera tienen síntomas, que acepten que tienen la responsabilidad de no contagiar y de no contagiarse. También es súper importante que acaten las recomendaciones que el sector de salud les está diciendo. Es súper importante que lean, que si ustedes van a compartir una noticia o si leen una noticia, que chequen la fuente, que vean si es fidedigna. Y si no es fidedigna, no hacer pánico con esas noticias. Y mi último consejo, y yo sé que a lo mejor no tiene mucho que ver con que se laven las manos y que acaten las recomendaciones, pero viene una crisis mundial muy grande y en estos momentos es súper importante ahorrar su dinero. Pero al final, cuando a lo mejor todo esto haya pasado, la crisis es también la que nos va a comer, así que tomen sus precauciones por los dos lados. Entrando un poco más en materia sobre la situación del COVID-19 en el sur del Estado de México, desde donde realizamos esta producción, esta semana el presidente de Coatepec Harinas, Saúl Rubí Muñoz, informó a la ciudadanía sobre el primer caso confirmado de coronavirus en su municipio. Caso que rápidamente se convertiría en 2. Con referencia a este tema, platiqué con un amigo que es originario y vecino de Coatepec Harinas, el cual prefiere permanecer en el anonimato, y refiere conocer a los pacientes. Se trata de un matrimonio, hombre y mujer, porque actualmente hay que hacer la aclaración, ambos de entre 30 y 31 años de edad. Sin ahondar mucho en el tema, al parecer la pareja, o por lo menos el joven, el hombre, venía regresando de una estancia en California, en Estados Unidos, y al llegar aquí a territorio mexicano fue que comenzó a presentar los síntomas. Comenta también que a raíz de la detección de estos 2 primeros casos, se nota considerablemente la disminución de la gente que transita por las calles, principalmente de la cabecera municipal. Señala también que el asombro de la población es por el hecho de que estos 2 casos hayan manifestado primero en su localidad y no en otros municipios con más cantidad de gente y que tienen también mayor número de personas que salen al extranjero, como lo son Tejupilco, Tenancingo mismo, Ixtapan de la Sal y Toluca. Y hablando de Chorizolandia, a principios de esta semana se anunciaba también la detección de los 2 primeros casos en la capital mexiquense, así que es momento de cuidarnos entre nosotros, ser responsables y seguir las indicaciones. Yo soy Toño Díaz, a nombre de Magnolia Ledesma y Marcos Soria, El Enjambre.